Cuando los golpes dejaron de ser suficientes, apareció una promesa más poderosa. Ya no hacía falta escuchar, bastaba con ver. A comienzos de la década de 1860 en Estados Unidos, la fotografía había pasado de ser una curiosidad técnica a un objeto cotidiano. Retratos familiares, recuerdos de guerra, imágenes de difuntos tomadas antes del entierro. La cámara se había convertido en testigo, y lo que una cámara mostraba se asumía como real. En ese contexto surge un nombre que cambiaría el espiritismo para siempre: William Mumler. No era científico ni artista reconocido. Trabajaba como grabador y había aprendido fotografía de forma autodidacta. Su entrada en el espiritismo no comenzó como un anuncio ni como una revelación pública. Comenzó con un error, o eso dijo después. Mumler afirmó que mientras revelaba una placa fotográfica, apareció en la imagen una figura adicional, una silueta humana, semitransparente, detrás del sujeto principal. No estaba presente durante la toma, no era un reflejo reconocible, no coincidía con ningún objeto del estudio. La imagen no mostraba un rostro nítido, pero sí una forma humana con rasgos difusos. Al principio no lo llamó espíritu, dijo que no sabía qué era. Esa ambigüedad fue su primera ventaja. No afirmó contacto con el más allá. Mostró una fotografía y dejó que otros sacaran conclusiones. La imagen circuló. Personas familiarizadas con las sesiones espiritistas la interpretaron de inmediato. Aquello no era ruido, era prueba visual. El cambio fue inmediato. Donde antes había sonidos que podían explicarse como movimientos involuntarios, ahora había una imagen fija. Algo que se podía señalar, comparar, guardar. La fotografía no desaparecía al encender la luz. No dependía del ambiente. Podía reproducirse. Podía venderse. Las primeras personas que acudieron a Mumler no buscaban espectáculo. Eran creyentes ya convencidos por las sesiones tradicionales. Querían confirmar lo que ya aceptaban como posible. La fotografía ofrecía esa confirmación. No hacía falta hablar con el muerto. Bastaba con verlo aparecer junto a un ser querido vivo. Mumler empezó a recibir encargos. Las sesiones fotográficas no eran baratas. Requerían tiempo, placas, químicos, preparación, pero la demanda creció. Personas que habían perdido familiares durante la Guerra Civil acudían con retratos antiguos, esperando reconocer rasgos. La figura espectral solía aparecer detrás, ligeramente desenfocada, como si observara. Aquí surge la primera contradicción técnica. En fotografía de la época, la doble exposición era un fenómeno conocido. Si una placa se usaba 2 veces, o si no se limpiaba correctamente, podían aparecer restos de una imagen anterior. Los fotógrafos profesionales lo sabían, pero el público general no. Mumler negó usar doble exposición. Afirmó que cada placa era nueva, que no había manipulación. Algunos clientes aseguraron reconocer a los supuestos espíritus. Otros no, pero aceptaban la explicación de que los muertos no siempre se manifestaban con claridad. La falta de nitidez se convirtió en argumento a favor, no en contra. El negocio creció cuando Mumler se trasladó a Boston. Allí encontró un público más numeroso y más acomodado. Abrió un estudio dedicado exclusivamente a la fotografía espiritista. Ya no era un experimento ocasional, era una oferta clara. Se anunciaba con cuidado. No prometía resultados garantizados. Eso protegía al fotógrafo. Si el espíritu no aparecía, se atribuía a causas espirituales, no técnicas. La prensa empezó a interesarse. Algunos periódicos describieron las imágenes con cautela. Otros las atacaron abiertamente. Se publicaron artículos cuestionando la autenticidad. Se consultó a fotógrafos rivales. Algunos afirmaron que las imágenes podían reproducirse fácilmente con técnicas conocidas. Otros dijeron no entender cómo se lograban sin fraude. Esa división fue crucial. Mientras no hubiera consenso técnico, el negocio podía continuar. La duda alimentaba el interés. Cada crítica generaba más curiosidad. Personas escépticas acudían para comprobarlo por sí mismas. Algunas salían convencidas, otras no, pero todas hablaban del tema. En ese periodo, Mumler cometió un error estratégico. Aceptó clientes demasiado visibles.
Entre ellos Mary Todd Lincoln, viuda del presidente asesinado. La fotografía que se tomó mostraba detrás de ella una figura que muchos identificaron como Abraham Lincoln. La imagen se difundió rápidamente. Esa fotografía cambió la escala del asunto. Ya no era un fenómeno marginal, era un caso de interés nacional. La imagen fue reproducida, analizada, debatida. Algunos vieron un parecido claro. Otros señalaron que el supuesto espíritu no coincidía exactamente con retratos conocidos. La discusión se volvió pública y polarizada. Aquí aparece la segunda contradicción. Si los espíritus se manifestaban libremente, ¿por qué parecían hacerlo solo con clientes específicos y en un estudio concreto? ¿Por qué no aparecían en fotografías tomadas por otros fotógrafos? La respuesta fue siempre la misma. Mamler tenía una sensibilidad especial, un don, una conexión. Esa explicación no podía comprobarse ni refutarse. Funcionaba como escudo. Mientras tanto, las tarifas subieron, las listas de espera crecieron. El estudio se convirtió en un punto de peregrinación para creyentes y curiosos. Los fotógrafos profesionales comenzaron a organizarse. Algunos reprodujeron imágenes similares usando técnicas conocidas. Presentaron ejemplos a la prensa. Demostraron que podían crear figuras fantasmales con doble exposición deliberada. Mamler respondió que esas imitaciones no probaban nada, que el fraude ajeno no invalidaba su don. El conflicto escaló cuando se presentaron denuncias formales. Se acusó a Mamler de fraude, de engañar deliberadamente a personas vulnerables, de lucrarse con el dolor ajeno. La policía intervino. Se inició una investigación. El caso llegó a los tribunales. El juicio fue un espectáculo público. Se llamaron a testigos expertos, fotógrafos, químicos, técnicos. Cada uno explicó cómo podían producirse imágenes similares sin intervención sobrenatural. Pero ninguno pudo demostrar de forma concluyente que Mamler hubiera usado esos métodos en cada caso específico. Esa fue la grieta legal. No bastaba con demostrar que el fraude era posible. Había que probar que se había cometido. Y eso era difícil sin acceso directo a las placas originales en el momento exacto de la toma. Mamler fue absuelto. No porque se demostrara su inocencia, sino porque no se pudo probar su culpabilidad. Esa diferencia fue fundamental. El fallo no cerró el debate, lo amplió. Para los creyentes la absolución era prueba, para los escépticos era un fracaso del sistema. Tras el juicio el negocio continuó, aunque con menor intensidad. El daño ya estaba hecho. La fotografía espiritista se había legitimado socialmente. Otros fotógrafos copiaron el modelo. Algunos fueron más cuidadosos, otros más descarados. El mercado se diversificó. Aquí se produce el cambio definitivo. El espiritismo dejó de depender de experiencias privadas y pasó a ofrecer productos, fotografías, pruebas visuales, objetos que podían mostrarse a terceros. La fe se volvió mercancía. Este episodio no termina con una condena ni con una confesión. Termina con un vacío, un espacio donde la verdad técnica no pudo imponerse sobre el deseo de creer. Y ese vacío fue aprovechado por otros, con métodos más agresivos y consecuencias más graves. Porque cuando una imagen puede convencer más que un sonido, la manipulación alcanza otro nivel. Y en el siguiente paso, el fraude ya no se limita a engañar, empieza a dirigir decisiones, a influir en herencias, a empujar a personas al límite. Eso ocurrió después, y fue peor. Después del juicio algo quedó claro para todos los implicados. El problema no era demostrar si las fotografías espiritistas eran reales o falsas. El problema era que no existía un marco legal ni técnico capaz de detenerlas. La absolución de Mamler no cerró el debate. Lo institucionalizó. A partir de ese momento, cualquiera que afirmara capturar espíritus en una imagen podía operar mientras no se demostrara el fraude de forma directa e inmediata. Eso cambió el comportamiento de los médiums. Dejaron de improvisar. Empezaron a sistematizar. Aparecieron estudios especializados, tarifas estandarizadas y reglas internas. No se prometían resultados, se ofrecían intentos. Esa diferencia protegía legalmente al operador
y trasladaba la responsabilidad emocional al cliente. El público también cambió. Al inicio las sesiones atraían a creyentes convencidos. Después del auge de la fotografía espiritista, empezaron a llegar personas indecisas, en duelo reciente, buscando una confirmación visual. La imagen cumplía una función que el sonido nunca había logrado. Cerraba la discusión interna. Permitía decir, lo vi. Las fotografías seguían un patrón repetido. El espíritu aparecía casi siempre detrás del sujeto vivo. Nunca delante, nunca ocupando el centro. Casi nunca con rasgos completamente definidos. Esa colocación no era casual. Permitía dos lecturas simultáneas. Para el creyente, era una presencia protectora. Para el escéptico, una superposición técnica. Esa ambigüedad sostenía el negocio. Si la figura hubiera sido demasiado clara, habría sido más fácil desmontarla. Si hubiera sido demasiado vaga, habría perdido impacto. El equilibrio era preciso. Y se repitió durante años. En paralelo comenzaron a surgir testimonios contradictorios. Algunos clientes afirmaron que al revisar sus fotografías con calma, no reconocían a nadie, que la emoción del momento había influido. Otros dijeron que los supuestos espíritus coincidían demasiado con retratos que habían llevado al estudio. Esa observación levantó sospechas técnicas más serias. Fotógrafos críticos señalaron un patrón concreto. Las figuras espirituales tenían la misma iluminación que el sujeto principal, algo improbable si no estaban presentes durante la toma. Además, algunos fondos coincidían con imágenes conocidas de archivos del propio Mambler. Eso sugería reutilización de placas o imágenes previas. Se publicaron artículos explicando el proceso de doble exposición paso a paso. Cómo una imagen podía quedar grabada parcialmente en una placa y reaparecer después. Cómo la química fotográfica de la época facilitaba errores controlables. Estas explicaciones eran detalladas, pero no llegaban al público general con la misma fuerza que una fotografía emotiva. Aquí se produce una fractura clara. La explicación técnica exigía atención, lectura y comprensión. La fotografía exigía solo mirar. En términos de persuasión, la imagen ganaba. A medida que el negocio crecía, también lo hacía el daño. Familias empezaron a tomar decisiones basadas en estas supuestas pruebas. Algunas retrasaban funerales esperando nuevas sesiones. Otras gastaban ahorros en múltiples intentos. Viudas jóvenes buscaban consejo en los espíritus antes de volver a casarse. La fotografía no solo mostraba, influía. Se registraron casos en los que médiums recomendaban decisiones concretas basándose en mensajes supuestamente transmitidos durante o después de la sesión fotográfica. No siempre era explícito. A veces bastaba una insinuación, una mirada, un comentario ambiguo. El cliente completaba el sentido. En este punto el espiritismo dejó de ser pasivo. Ya no se limitaba a responder preguntas. Empezó a dirigir comportamientos. Y eso atrajo un nuevo tipo de operador. Personas menos interesadas en la creencia y más en el control. Algunos médiums comenzaron a asociarse con abogados, notarios y gestores de herencias. No de forma oficial, pero sí funcional. Un mensaje del más allá podía legitimar una decisión polémica, cambiar un testamento, reforzar una sospecha, aislar a un familiar incómodo. Las autoridades observaron este fenómeno con preocupación, pero sin herramientas claras. No era ilegal fotografiar, no era ilegal creer, no era ilegal cobrar por una sesión si no se prometía un resultado verificable. El fraude, una vez más, era difícil de probar. Mientras tanto, el mercado se saturó. Aparecieron imitadores sin la cautela de Mambler. Algunos usaron técnicas burdas, hilos visibles, recortes evidentes. Estos casos sí fueron expuestos y castigados socialmente. Pero su caída no afectó al núcleo del negocio. Se presentaron como excepciones, no como norma. La fotografía espiritista se convirtió en una moda. Se coleccionaban imágenes, se intercambiaban, se analizaban en reuniones privadas. Algunos creyentes afirmaban ver cambios en las figuras con el tiempo. Interpretaciones nuevas, mensajes ocultos. La imagen fija se transformaba según la expectativa del observador. Ese fenómeno psicológico fue documentado por médicos de la época. Se habló de sugestión, de proyección emocional, de necesidad de consuelo.
Pero estos estudios no tuvieron difusión masiva. Eran leídos en círculos académicos, no en salones de espiritismo. A finales de la década, la fotografía espiritista ya no necesitaba a Mamler. Había creado su propio ecosistema. Nuevos nombres, nuevas ciudades, mismos métodos. El origen se diluía. El fraude se descentralizaba. Y aquí surge la pregunta que nadie quiso responder abiertamente. Si incluso después de un juicio público con expertos y críticas, el sistema no pudo detener el negocio, ¿qué pasaría cuando los médiums dejaran de buscar solo dinero y empezaran a buscar poder directo sobre las personas? La respuesta no llegó de inmediato, pero las señales estaban ahí. Casos aislados de manipulación extrema, decisiones irreversibles tomadas bajo influencia espiritual, personas que entregaron control total de su vida a voces que no podían cuestionarse. El espiritismo había cruzado una línea silenciosa. Ya no se trataba de creer o no creer, se trataba de obedecer. Y esa obediencia tendría consecuencias. Cuando la obediencia entra en juego, el daño deja de ser abstracto. Ya no se mide en dinero gastado ni en fotografías colgadas en una pared. Se miden decisiones irreversibles. A finales del siglo XIX, empezaron a aparecer relatos que no encajaban con la imagen inofensiva del espiritismo. No eran escándalos públicos todavía. Eran historias privadas que circulaban en voz baja. En varios estados del noreste de Estados Unidos, se documentaron disputas familiares vinculadas a sesiones espiritistas. Herencias modificadas tras mensajes recibidos en privado. Tutelas disputadas porque un médium había advertido de un peligro espiritual. Personas aisladas de su entorno bajo la idea de que alguien cercano estaba contaminado. No siempre había fotografías de por medio, pero la lógica visual introducida por Mamler había dejado huella. Si una imagen podía mostrar un espíritu, una palabra podía transmitir su voluntad. Algunos jueces empezaron a recibir casos donde el argumento central no era legal, sino espiritual. Testamentos cuestionados porque el fallecido había hablado después de morir. Contratos anulados porque una decisión había sido tomada bajo influencia sobrenatural. El sistema legal no estaba preparado. No existía una categoría clara para ese tipo de manipulación. La prensa empezó a cambiar el tono. Los artículos ya no hablaban solo de curiosidades. Aparecieron advertencias. Se mencionaron casos de estafa emocional. Se citaban testimonios de personas que afirmaban haber sido presionadas psicológicamente durante sesiones privadas. Pero incluso entonces, la crítica se centraba en individuos concretos, no en el sistema. Los médiums aprendieron rápido. Evitaban declaraciones directas, usaban frases ambiguas, preguntaban más de lo que afirmaban, dejaban que el cliente completara el mensaje. Esa técnica reducía el riesgo legal y aumentaba el impacto emocional. El cliente sentía que la revelación era propia, no impuesta. En este punto, la fotografía espiritista cumplía una función secundaria, pero decisiva. No hacía falta mostrar una imagen nueva, bastaba con haber visto una antes. La memoria visual reforzaba la creencia. La persona ya sabía que era posible. Eso bastaba para aceptar lo demás. Algunos médicos de la época empezaron a alertar sobre los efectos psicológicos. Se describieron casos de dependencia. Personas que no tomaban decisiones sin consultar a un médium. Familias enteras reorganizadas en torno a sesiones regulares. El espiritismo pasaba de ser una creencia a ser un sistema de control informal. No todos los médiums eran conscientes del daño. Algunos creían sinceramente en su capacidad. Otros actuaban con cinismo. Pero el resultado era el mismo. La estructura permitía abusos sin necesidad de violencia física. La autoridad venía del más allá. Y contra eso no había apelación. En paralelo, el mercado se internacionalizó. Las fotografías espiritistas cruzaron el Atlántico. Llegaron a Europa, donde el contexto era distinto, pero el interés similar. Las guerras, las epidemias y la mortalidad seguían alimentando la necesidad de contacto con los muertos. Nuevos fotógrafos replicaron el modelo. Algunos citaron a Mamler como inspiración. Otros negaron cualquier relación. Las técnicas se perfeccionaron. Se usaron negativos preparados, imágenes previas de archivo, superposiciones más sutiles. El fraude se profesionalizó. Y con él, la capacidad de manipulación. En algunos casos documentados,
Los médiums utilizaban información obtenida previamente sobre los clientes. Cartas, conversaciones, terceros. Esa información se devolvía durante la sesión como revelación espiritual. El impacto era devastador. El cliente asumía que el médium tenía acceso a algo más profundo. La confianza se volvía total. Aquí aparece otro elemento clave: el aislamiento. Algunos médiums recomendaban discreción. Decían que compartir el mensaje podía romper el vínculo. Eso separaba al cliente de cualquier voz crítica. La duda se interpretaba como interferencia, el escepticismo como traición. Las autoridades seguían sin intervenir de forma contundente. Cada caso parecía individual, no de una figura central que pudiera ser juzgada como ejemplo. El sistema era difuso, y eso lo hacía resistente. A finales del siglo, comenzaron a registrarse tragedias más claras. Personas que cedieron bienes y luego quedaron desamparadas. Individuos que rompieron vínculos familiares irreparables. En algunos informes médicos se mencionan episodios de colapso emocional tras sesiones intensivas. No siempre se hablaba de suicidio de forma explícita, pero el deterioro era evidente. El patrón se repetía. Dolor previo, promesa de contacto, validación visual o simbólica, dependencia, pérdida de autonomía. El espiritismo, convertido en negocio, había creado una cadena de consecuencias que ya no podía ignorarse. Y sin embargo el sistema seguía funcionando, porque no se apoyaba en una mentira concreta, sino en una estructura de creencias difícil de desmontar. No hacía falta demostrar que todo era falso. Bastaba con que no se pudiera demostrar lo contrario. Este es el punto donde el episodio 2 se conecta con lo que viene después. Hasta aquí el daño era indirecto, profundo, pero difícil de atribuir. En el siguiente paso el fraude dejaría de ocultarse tras la ambigüedad. Se volvería más agresivo, más directo, más letal. Porque cuando alguien cree que una voz del más allá le habla, esa voz puede pedir cualquier cosa. A finales del siglo XIX, el espiritismo ya no necesitaba pruebas nuevas. Había construido algo más resistente que una imagen o un sonido. Había creado autoridad. Una autoridad que no provenía de la ley, ni de la ciencia, ni de la religión tradicional, sino de una fuente imposible de cuestionar: los muertos. Ese cambio tuvo un efecto inmediato en la relación entre médium y cliente. Al principio el médium era un intermediario, luego se convirtió en intérprete, finalmente pasó a ser juez. Decidía qué mensaje era válido, qué advertencia debía tomarse en serio y qué duda debía ignorarse. El cliente ya no buscaba información, buscaba permiso. En varios expedientes judiciales de finales de la época, aparecen menciones indirectas al espiritismo sin que se lo nombre como causa principal. Disputas familiares donde uno de los implicados había recibido señales. Decisiones patrimoniales justificadas por voluntad superior. Cambios de conducta abruptos precedidos por sesiones privadas. El patrón era reconocible, pero difícil de tipificar. Los jueces se encontraban con un problema inédito. No podían juzgar una creencia, no podían prohibir una experiencia subjetiva, y mientras no existiera una prueba directa de coerción, el sistema legal quedaba paralizado. El fraude, una vez más, se movía en el margen. Algunos periódicos empezaron a publicar reportajes más duros. Ya no se centraban en el fenómeno, sino en las consecuencias. Se entrevistaba a familias rotas, a personas arruinadas, a antiguos creyentes que describían la pérdida gradual de su autonomía. Estos testimonios eran incómodos, no ofrecían espectáculo, ofrecían desgaste. En paralelo, algunos médiums comenzaron a desaparecer de escena. Cerraban estudios y se trasladaban a otras ciudades. Cambiaban de nombre, volvían a empezar. El negocio permitía esa movilidad. No había registros centralizados, no había licencias. Cada nuevo comienzo borraba el pasado. La figura de William Mumler quedó como antecedente, no como excepción. Su absolución había demostrado que el sistema no estaba preparado, que incluso con atención pública y expertos técnicos, el fraude podía sobrevivir. Ese precedente fue estudiado, consciente o inconscientemente, por quienes vinieron después.
A finales del siglo, algunos movimientos espiritistas empezaron a radicalizarse. Ya no se trataba solo de comunicarse con los muertos. Se hablaba de misiones, de sacrificios, de decisiones que debían tomarse para cumplir un propósito. La línea entre consuelo y control se volvió casi invisible. Aquí aparece una diferencia clave con el episodio 1. Las hermanas Fox habían abierto la puerta sin comprender del todo lo que hacían. Mumler había profesionalizado el engaño, quizás creyendo que podía controlarlo. Pero quienes llegaron después entendieron algo más peligroso: que la creencia no necesitaba pruebas constantes, solo necesitaba continuidad. El espiritismo se integró en la vida cotidiana de muchos seguidores, no como evento puntual, sino como referencia constante. Antes de una decisión importante se consultaba, antes de un conflicto se pedía guía, antes de una pérdida se buscaba confirmación. El médium ocupaba un espacio que antes pertenecía a la familia, a la comunidad o a la razón personal. Algunos médicos empezaron a describir cuadros de dependencia severa, personas incapaces de actuar sin validación espiritual, estados de ansiedad cuando no podían acceder a una sesión, sensación de culpa al dudar. Estos informes existieron, pero no tuvieron impacto normativo. El espiritismo seguía siendo legal, el daño invisible. El episodio cierra aquí por una razón concreta. Hasta este punto, el fraude espiritista había causado pérdidas, rupturas y deterioro psicológico, pero aún podía presentarse como consecuencia indirecta, como efecto colateral de una creencia mal gestionada. Lo que viene después ya no permite esa excusa. En el siguiente paso, algunos médiums dejaron de limitarse a interpretar mensajes. Empezaron a dictar acciones concretas con consecuencias irreversibles. Y cuando esas acciones implicaron muerte, el sistema se vio obligado a mirar de frente algo que había evitado durante décadas. El espiritismo ya no era solo un negocio, se había convertido en un arma. Y eso es lo que nadie quiso detener a tiempo.